¿Qué pasó con el Consejo de la Magistratura? El doctor Espósito estaba desmembrando para poder entender este texto de la Corte Suprema y decía, Néstor. Recapitulamos rápidamente. Hay actualmente 13, tienen que ser 20. Esos 7 los elige cada uno de los estamentos, diputados, senadores, abogados, jueces. Bueno, faltaban los dos de senadores y diputados. El fallo decía que los 7 que tienen que incorporarse debían asumir de manera conjunta y simultánea. ¿Pueden? No, porque faltan 2. Claro. Vamos a ver en la próxima placa de qué manera solucionó la Corte esto. Entonces, una vez vencido el plazo, sería injusto que los que cumplieron se queden afuera. Pero la Corte dijo otra cosa. Bueno, entonces, primero dijo blanco y después dijo que el blanco no era tan blanco, que podíamos haberlo pensado de otra manera. Entonces la Corte dice, resuelve finalmente, vemos en el próximo extracto. ¿Qué palabra? Retrasar, frustrar o paralizar. Tal cual. Bueno, hay que pensarlas esas. En rigor es lo que iba a terminar pasando, porque en la Corte con 13 miembros, según su propio fallo, no podía funcionar el Consejo de la Magistratura. ¿Y entonces qué corresponde? Que corresponde que el órgano continúe funcionando de manera inmediata con los que estén. Vamos a empezar el partido de fútbol. Con los que están. Nos falta uno. ¿Y quién está? La Corte. Está la Corte presidiendo. Hay 4 jueces, 4 abogados, 2 académicos, un representante del Poder Ejecutivo y por ahora hay 3 diputados y 3 senadores. ¿Qué es lo que falta? Un diputado y un senador. Estaban suspendidos por una medida de un juez de Paraná. Sí. Hoy la Corte volteó ese fallo, anuló todo y dijo que lo que hizo el juez de Paraná... que lo que hizo el juez de Paraná no sirve para nada. ¡Qué bárbaro! Y que ahora hay que designar al senador y al diputado que faltan. Por supuesto que ahora hay una lectura política, felicitas, porque uno a Rosati lo conoce todavía como un ministro de Justicia, incluso en épocas de Néstor Kirchner presidente, pero bueno, en el devenir de la Argentina tan dinámica, hoy por hoy, ¿cómo está planteada la historia? ¿Cómo está planteada la historia? Podemos hacer un repaso de quién es Rosati, justamente. Vamos a algunos de los datos para comprender de quién estamos hablando. Horacio Rosati, su trayectoria, su formación. Carlos Horacio Rosati es santafesino, tiene 65 años, es actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. ¿Cómo llegó a ser presidente? También valió alguna polémica, enseguida lo repasamos. Es abogado constitucionalista, es escritor, profesor universitario, doctor en ciencias jurídicas y sociales. Y vamos a hacer un repaso por lo que ha sido su carrera. Fue intendente de la ciudad de Santa Fe, procurador en el año 2003 del Tesoro de la Nación Argentina, en el año 2004 ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación Argentina. Sí, año 2004. 2016, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Bueno, ahí primer escándalo. Mauricio Macri lo nombra por decreto junto a Rosenkrantz. Es decir, ya se estaba vulnerando la institucionalidad. Claro, fue un escándalo, ni los propios lo bancaban, no pasó, así que finalmente tuvieron que hacer el camino legal, digamos, enviar los pliegos al Senado y finalmente fue ratificado como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Año pasado, mes de septiembre, es nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se autovotó como presidente de la Corte Suprema de Justicia, propuesto por Marqueda, lo recordarás, Horacio. Tal cual. Se votó él, lo votó Rosenkrantz, no estaba Lorenzetti, no estaba Hayton de Nolasco. Lorenzetti después planteó que había sido una desprolijidad absoluta, lo dijo en otros términos, pero bueno, planteó, digamos, su disconformidad. Es decir, hemos visto en estos últimos años un Rosati bastante desprolijo o despreocupado por la institucionalidad y en este último caso por la división de poderes. Pero, ¿sabés quién habló? El ministro de Justicia de la Nación, Soria, lo hizo aquí en la televisión pública hoy al mediodía y como muchos otros señalan, el ministro también piensa que este es un golpe institucional. Bueno, es tan irregular como la ley que declararon inconstitucional, ¿no? Revalidando una ley que había sido derogada por el Congreso. A ver, cuando la Corte con un fallo vuelve a darle validez constitucional a una ley derogada por el Congreso, ya es un hecho totalmente irregular. Pero más irregular ahora sería que contradigan lo que ellos mismos escribieron en diciembre pasado, porque en el fallo ellos escribieron que los nuevos miembros de este Consejo de la Magistratura van a iniciar su mandato de manera conjunta y simultánea. Y vos sabés que hasta el momento ni el Congreso ni la Cámara de Diputados designaron a los integrantes que van a representar al Congreso de la Nación en el Consejo de la Magistratura, con lo cual
llama poderosamente la atención que estén empecinados en también comandar el Consejo de la Magistratura, además de la Corte Suprema. Yo por eso lo vengo diciendo desde diciembre del año pasado, ¿no? En vez de impartir justicia, quieren hacer política, y es lo que no está llamado a ser un magistrado, un juez. Y nadie se pregunta si ese fallo de la Corte declarando inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura no tenía que ver también con una defensa irrestricta de esos camaristas puestos a dedo por Pepín Simón y por Mauricio Macri, ¿no? Lo que habla a las claras de que hay un sector del Poder Judicial que lamentablemente no está haciendo justicia, sino que quiere hacer política, y hacer política para la oposición, lo que es más grave aún. Y enseguida vamos a repasar cómo sigue la cosa en el Congreso, porque el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura obtuvo, como sabemos, media sanción del Senado, quedó pendiente la aprobación en diputados. Pero repasemos un poco, Horacio, ¿quiénes están acompañando esto que se define como un golpe institucional, un avasallamiento de un poder sobre otro? Por empezar, hay que decir que los medios hegemónicos acompañan. Hubo un comunicado que se publicó durante el fin de semana en el que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina le pedía al Congreso que nombre a sus representantes para que efectivamente Rosati sea el presidente del Consejo de la Magistratura. Sí, usted también se debe preguntar qué tiene que ver la Cámara de Comercio de Estados Unidos con la justicia de nuestro país. Y podemos ver qué pasa en la oposición. Patricia Bullrich fue una de las primeras en salir a dar su parecer con respecto a esta discusión. Lo vemos en pantalla con la asunción de Horacio Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura. La vicepresidenta ya no puede violentar las decisiones de la Corte, dice. Un buen augurio para una justicia independiente con jueces probos y al servicio de los argentinos, como siempre debió ser. Es decir, la oposición claramente se identifica con esta movida de la justicia que es muy riesgosa y que pone en jaque nada más y nada menos, no a la oposición ni a la vicepresidenta, de la democracia. De eso básicamente estamos hablando. Vamos a compartir la palabra del titular del bloque del Frente de Todos en el Congreso, Horacio, porque esto se tiene que seguir discutiendo. Tiene que haber un tratamiento en diputados. ¿Qué están pidiendo a través de un comunicado? Bueno, que la Corte les dé plazo para discutir el tema. Más información al respecto, el diputado Germán Martínez. Hoy el tiempo es clave, que todavía hay margen para encauzar institucionalmente el tema, que para eso lo que se necesita es que la Corte le pueda otorgar a la Cámara de Diputados el tiempo necesario para dar este debate, para poder cumplimentar el trámite legislativo. En esa misma línea se manifestó el juez federal de Paraná, que hizo lugar a un pedido de una precautelar solicitada por nuestro compañero de banca Marcelo Casareto, y me parece que todavía hay margen para encauzar institucionalmente el tema. Por eso planteo que el dilema para la Corte, especialmente para su presidente, es muy claro: o nos otorga tiempo o entramos en un derrotero que nos puede llevar a una situación de gravedad institucional muy importante. Le dicen en el comunicado los legisladores del Frente de Todos a la Corte: ustedes tuvieron 1.577 días para analizar esta ley del Consejo de la Magistratura y decidir esto, y nos dieron 120 días nosotros. Denos 90 días más para poder tener una ley, porque acá hay una vía que es institucional posible, y es esta. La respuesta de la Corte, bueno, creo que la tenemos con la asunción hoy de Rosati. Rosati y Rosenkrantz entraron por decreto. Rosenkrantz, un hombre de un estudio importante, vinculado a un multimedio importante, respondiendo a los sectores no solo de Estados Unidos, sino a sectores que hoy necesitan la espalda judicial para jugar otro juego donde no estamos todos.